Hola chicos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal Mestiza Lectora. Yo soy Saraí y el día de hoy, aprovechando que actualmente estoy leyendo una trilogía, bueno, yo lo voy a tomar como una saga. Estoy leyendo actualmente Las Crónicas de los Kane, que es una saga, una trilogía que nos habla sobre mitología egipcia. Pertenece al mundo de Rick Riordan, que pues si lo han leído sabrán que dentro de su catálogo tiene mitología nórdica, mitología griega, que es de donde viene el mundo de Percy Jackson, uno de mis mundos favoritos, y gracias al mundo por el que tengo el nombre de mi canal, que es Mestiza Lectora, en relación obviamente al campamento mestizo. Y bueno, actualmente, como les digo, estoy leyendo esto sobre mitología egipcia, que es un tema sobre el que yo no sabía absolutamente nada y que me está encantando. Pero al leer esta saga me hizo pensar que hace mucho que yo no leía pues libros que no fueran autoconclusivos. Esto después de que me leí el año pasado la saga de Mundo Umbrío y fue una saga que me dejó encantada, amé muchísimo esos libros, fue mi mejor lectura del año pasado en definitiva, pero eso me hizo como que de momento no querer adentrarme tanto en historias pues que me llevaran mucho tiempo porque sentía que estaba muy encariñada todavía con esos personajes y no me sentía preparada para abrirle mi corazón a otros personajes con los que pues fuera a llevar bastante tiempo, ¿no? Y bueno, para este video me puse a pensar que como que hay ciertos libros que uno como que se obliga a leer de cierta manera. Yo sé que mucha gente dice como, si el libro no me gusta, yo lo dejo y yo admiro a esa gente, pero yo no puedo ser así. Si a mí un libro no me gusta, yo me obligo a terminarlo porque no puedo dejar algo inconcluso. Y la verdad es que si bien de repente me causan como un poco de bloqueo lector, para mí es como mínimo, solamente dejo pasar unos días y nuevamente me obligo a leer otra cosa y ya encuentro algo que sí me gusta y pues ya, ¿no? Vuelvo a retomar como mi ritmo. Pero dije, voy a hablar sobre aquellas sagas que me leí muy rápido, que son sagas que me gustaron muchísimo y también les voy a hablar de sagas que me tuve que obligar a terminar de leer. Y ustedes dirán, bueno, si la saga no te estaba gustando, ¿por qué la terminaste? En primera, ya les dije, no me gusta dejar cosas inconclusas. Y en segundo, yo soy de las personas que si descubro una saga, me compro toda la saga completa. No conozco puntos medios. Para mí o es todo o es nada. Entonces, cuando yo decido empezar a leer una saga, digo, me los compro todos primero y ya después los leo. Entonces digo, pues ya tengo los libros, ni modo, habrá que acabarlos. Pero bueno, ya me tardé muchísimo, ahora sí vamos a empezar. A lo largo de mi vida lectora, yo siento que ya he leído muchísimas sagas, pero para efectos de este video solamente les voy a hablar de o bien las sagas que me costó muchísimo terminar de leer y que me obliga a terminar de leer, hasta las que de verdad siento que me leí muy rápido, que me gustaron tanto o eran tan adictivas que yo no podía dejarlas. Y el primer ejemplo es esta saga de la que les voy a hablar, que tiene 9 libros y que yo me leí en el mes de febrero, lo recuerdo bastante bien. Entonces, febrero, como bien lo saben, es un mes corto y pues yo dije, leerme 9 libros en un mes tan corto, para mí fue todo un éxito. Y el libro de, bueno, los libros de los que les estoy hablando es la saga de los Bridgerton, escrito por Julia Quinn. Actualmente yo tengo en préstamo el tomo 1, por eso no se los presento, pero en esta saga nosotros conocemos a la familia Bridgerton. Estos libros son de época, si no me equivoco, durante la regencia. Vamos a conocer en cada uno de estos libros pues la historia de cada uno de los hermanos. Conocemos su historia de amor y son libros que a pesar de que pues tienen cierto contenido machista, violento hasta cierto punto porque está escrito en una época donde esto era lo normal, pues son libros a pesar de eso muy divertidos, algunos sí son románticos, hay romances que siento que sí son muy bonitos y en este caso mi libro favorito fue el de El corazón de una Bridgerton, que nos cuenta la historia de Francesca. Amé esa historia, me gustó muchísimo y siempre tendrá un lugar en mi corazón. Ahora, como ya les dije, vamos a ir intercalando y el siguiente libro pues es perteneciente a una de esas sagas que me costó muchísimo leer y estoy hablando de El Príncipe del Sol, escrito por Claudia Ramírez Lomelí. Esto pertenece a una saga de, bueno, es una tetralogía, son 3 libros principales y uno como de curiosidades. En esta saga nosotros conocemos la historia de 2 mundos, bueno, de 2 países.
uno que es como el país del sol y otro que es como el país de la noche. Actualmente ya no recuerdo ni siquiera los nombres de estos países, ni recuerdo específicamente los nombres de los personajes. Solo recuerdo que en el primer libro, la mamá del príncipe, que está destinado a ser el siguiente rey, desaparece. Y este chico junto con sus amigos se embarcan en una aventura por lograr encontrarla. La verdad es que desde el primer libro para mí fue un poco complicado seguirle como que el ritmo a la historia, y sobre todo porque yo ya como seguidora de Clau había leído muchas historias de las que ella recomienda en su canal, lógicamente. Y podía ver dentro del libro cómo ella mezclaba ciertas cosas de otras historias, lo que para mí hacía que fuera como un poco más predecible. Además de todo, sí siento que está más enfocado como a un público más juvenil, y a mí la verdad es que no me molesta leer libros infantiles. Yo siempre lo he dicho en este canal, a mí me encantan los libros infantiles, pero libros que están pensados para ser infantiles y te manejan como un lenguaje infantil, no aquí como que es un libro que trata de sentirse adulto, pero se siente infantil. No sé si me explico. Y la verdad, de hecho, para cuando yo leí esta saga, lo acompañé de los audiolibros que estaban en Storytel o están en Storytel, porque justamente yo ya no podía seguir avanzando con la lectura. Entonces me acuerdo que cuando estaba trabajando y hacía como cosas manuales, entonces cosas donde no tenía que ponerme atención en algo de leer o escribir, pues era cuando aprovechaba para seguirlo escuchando y pues como para seguir adentro de la historia. Pero como les digo, la verdad es que sí fue una saga que me costó mucho terminar. Agradezco mucho a Storytel por haberlos incluido en su catálogo, porque fue lo que me ayudó a terminarlos. Ahora les voy a hablar literalmente de la primera saga que yo me leí, y estoy hablando de la saga de Magisterium, escrito por Cassandra Clare y Holly Black. Y cuando yo compré este libro, yo estaba empezando como mi vida lectora. Entonces me acuerdo mucho que fui a Sanborns y vi un paquete de 3 libros que eran estos de Magisterium. Yo dije, ah, sí, 3 libros están baratos, y sí, los encontré muy baratos, entonces los compré. Y yo no sabía lo que estos libros iban a causar en mí. Es un libro, la verdad es que también siento que muy infantil juvenil, pero que me encanta. Yo amo la historia de Magisterium, ya la he leído 2 veces y estoy segura que en algún momento la voy a releer. Pero aquí nosotros nos encontramos con un mundo de magia, pero aquí la magia se rige a través de los elementos. Está la magia del aire, la de tierra, la de fuego, y aquí se incluye otro elemento que es el caos. ¿No? Nosotros conocemos a nuestro protagonista, que es Callum Hunt, el día que él es convocado a realizar la prueba de hierro, que es esta prueba donde van ciertos chicos a los que ya han descubierto que tienen magia, pero van a realizar una prueba para determinar qué tan mágicos son, vaya, y si vale la pena que los metan a Magisterium o no, que Magisterium es como esta escuela de magia. Y si vale la pena, pues obviamente los elige un maestro como para tenerlo de aprendiz junto con otros chicos, y si no tienen suficiente magia, pues les quitan como la poca que tengan y ya, los regresan al mundo real, así de bueno, gracias, bye. Entonces, pues de hecho de esta saga solamente encontré los primeros 3 tomos en español, los otros 2 no los he podido encontrar, los tengo en inglés, pero yo los leí en Kindle, la verdad no los leí en inglés, porque como que este inglés que combina palabras como mágicas e inventadas, pues es más complejo, y la verdad yo todavía no estoy para esos trotes. En general es una saga a la que le tengo muchísimo cariño. Yo me la leí muy rápido, las 2 veces que la leí siento que los acabé muy muy rápido, porque además de que son libros muy cortos, como les digo, yo estoy muy encariñado con esta saga. Tiene un lugar muy muy especial en mi corazón, la verdad. Yo esperaba que esta saga no fuera complicada para mí de leer, pero sí lo fue. Y justamente pertenece a Cassandra Clare, que acaba de salir aquí en este top, pero junto con Holly Black. Y en este caso, la verdad me costó muchísimo a mí avanzar con la saga de Cazadores de Sombras, que como ya dije, está escrito por Cassandra Clare. De esta saga, de hecho, ni siquiera la he terminado. Yo entré muy emocionada a leer Cazadores de Sombras porque todos los booktubers que yo seguía
antes amaban Cazadores de Sombras. Yo nunca escuché uno solo decir que no les gustara. Y estoy hablando obviamente de Clau, que es súper fiel a esta saga. Crónicas de una merodeadora, creo que se llama el canal de esta chica. Y a Jisoo, que eran como los que yo más seguía en ese entonces. Actualmente ya estoy un poco más diversificada, pero antes pues yo los seguía mucho a ellos y leían mucha fantasía, entonces hablaban como pues maravillas de Cazadores de Sombras, y como les digo, yo entré con mucha ilusión a leer esta saga, sobre todo porque pues Magisterium me había encantado. Yo dije, sí, claro, debe de ser por la mano de Cassandra Clare. Ahora ya descubrí que quien en realidad me gusta pues es Holly Black. Pero en esta saga nosotros conocemos la historia de un mundo en donde además de nosotros como humanos coexisten otras criaturas como vampiros, hechiceros, brujas, hombres lobos, si no me equivoco, demonios, y sobre todo están estos que son cazadores de demonios, que se dedican a tener como en control a todas las criaturas para que exista paz entre los mundos. Y nuestra protagonista es Clary, que bueno, aquí ella descubre que ella tiene sangre de cazadora de demonio, que ella no sabía, y que bueno, además su mamá le ocultaba pues otros cuantos secretos que van complicándole la vida. El primer libro me costó horrores terminarlo, de verdad me costó muchísimo. ¿Qué les digo? Solamente me he leído los primeros 3 libros. Si bien siento que conforme fue avanzando la saga sí me fue gustando, no siento que lo suficiente como para que yo haya dicho, sí, de una vez me voy a seguir de largo, porque además son muchos libros. Y ustedes dirán, pues seguramente eso es lo que hace que no quiera seguir, porque son muchísimos libros, pero eso no me detuvo. Por ejemplo, cuando empecé a leer a Rick Riordan, cuando yo empecé a leer a Percy Jackson, ya había demasiados libros de él, ya había acabado la saga de los héroes del Olimpo, y eso no me detuvo. Simplemente creo que no encuentro como esta conexión con los personajes de Cassandra Clare que me haga querer saber más de ellos, a diferencia pues de los de Rick Riordan, ¿no? Que yo ya he leído casi todo su universo. En este caso pues voy a terminar por lo menos los primeros 6 tomos, porque son libros que ya tengo, y también me voy a leer la saga, bueno, la trilogía de los orígenes. Ya tengo el primer tomo, entonces me faltan 2, y pues sí los quiero terminar, solamente porque dicen que la saga de los orígenes es muchísimo mejor que estos 3, que estos 6, y pues digo, le voy a dar la oportunidad. Quién quita y tal vez ya después me siga gustando, ya veremos. Me termine de gustar o simplemente termine de alejarme por completo de este mundo, pues ya lo descubriremos más adelante. La siguiente saga también pertenece a una de mis escritoras favoritas. Me gusta muchísimo la pluma de esta autora, para mí es mágica, y estoy hablando de Marisa Meyer con la saga de las Crónicas Lunares, que de hecho cuando yo leí la saga de Crónicas Lunares ya estaba empezando a salir en las ediciones de las nuevas portadas, pero para mí estas siempre van a ser muchísimo más bonitas que las nuevas. Esta saga también es bastante larga, consta principalmente de 4 libros, y aquí dirán pues no es tan larga, pero hay otros 2 libros. Uno es un spin-off, que es como el de la villana de la saga. Después tenemos otro libro que son relatos cortos sobre pues qué pasó después de que concluyeron las Crónicas Lunares. Y ya por último hay 2 novelas gráficas que nos cuentan la historia de una androide que existía en el mundo de las Crónicas Lunares. Yo ya leí todos esos libros y me gustan muchísimo. Pero bueno, nosotros en esta saga de las Crónicas Lunares vamos a conocer pues un mundo que acaba de pasar por, o bueno, más bien es un mundo distópico. Ya hubo aquí una pandemia en donde pues muchas personas lastimosamente fallecieron y siguen falleciendo porque la enfermedad sigue vigente. Conocemos que hay personas que están habitando actualmente en la luna, pero estas personas, los lunares, también han adquirido ciertos como poderes, ¿no? Entonces tienen como hay cierta rivalidad, vaya, entre la gente que vive en la Tierra y los lunares, porque pues la gente que vive en la Tierra no confía en los lunares, que tienen el poder de manipularte mentalmente. Creo que es un poco lógico. Y bueno, aquí nosotros vamos a conocer a la pequeña Cinder, que es nuestra protagonista. Ella, si bien cada uno de los libros tiene su propia protagonista, porque son retellings de ciertas historias de princesas. Por ejemplo, aquí en Cinder, como pueden verlo, tenemos el retelling de la Cenicienta.
Después tenemos a Scarlet, que es el retelling de Caperucita Roja. Después tenemos a Cress, que es retelling de Rapunzel. Y ya por último tenemos Winter, que es el retelling de Blancanieves. Y pues a pesar de que cada uno de estos libros tiene su propia protagonista, para mí Cinder es como la protagonista de toda la historia, porque los libros lógicamente se conectan entre sí, la historia tiene continuidad y para mí Cinder pues sí es la más importante de todas ellas. Pues Cinder va a entrar en este mundo donde conoce al príncipe Kaito y de alguna manera estos se inmiscuyen en una misión por tratar de salvar tanto a la Tierra como a la Luna de la malvada Levana que está intentando pues adueñarse de todo, ¿no? Es una historia que me gusta muchísimo, siento que Cinder es una de esas historias que a pesar de que solo he leído una vez, vive en mi corazón. Nunca la voy a olvidar y yo sé que en algún momento la voy a releer. De hecho, me da mucha gracia que cuando yo empecé a leer este libro, bueno, esta saga, justamente estábamos empezando a pasar por aquellos tiempos de pandemia cuando pues nos encerraron justamente y yo recuerdo que justamente leí aquí como que pandemia, una pandemia, no sé qué, yo dije, ok, yo también lo estoy viviendo, Cinder, te entiendo. Y ya para cerrar este video, la saga que para mí es la mejor de las mejores, estoy hablando de la saga de Mundo Umbrío, escrito por Jaime Alfonso Sandoval. Esta historia también se divide en una tetralogía. Actualmente hay un quinto libro que también se desarrolla dentro del Mundo Umbrío, pero ya con otros personajes. Y aquí nosotros vamos a conocer a Lina, que vive pues su vida normal con su familia, todo bien. Ella es una adolescente, una prepuberta, y un día de repente en la noche llegan tocando a su casa unas personas muy extrañas que le dicen a su papá que ya llegó el momento de pagar, ¿no? Ella no sabe qué es lo que debe de pagar, si le debe a Coppel o qué. Sin embargo, aquí ellos terminan saliendo pirados de su casa y las cosas simplemente empiezan a complicarse para Lina. Ella descubre que existe un mundo subterráneo en donde existen criaturas que se llaman los umbríos, que básicamente son personas con forma humanoide. Aquí se nos dice que hubo ciertas ramificaciones dentro de la evolución y hubo personas que obviamente evolucionaron para ser Homo sapiens como nosotros y hubo otras personas que evolucionaron hasta convertirse en umbríos. Eran personas que vivían en cuevas, cavernas y poco a poco se fueron viviendo como más hacia abajo. Existe toda una civilización subterránea en donde estos umbríos ocupan de sangre para poder subsistir, pero tienen toda una civilización. Aquí en este libro hay de todo. En esta saga hay todo, de todo, de todo, de verdad. Hay romance, hay amistad, hay familia encontrada, hay muchos temas como políticos, porque es un mundo que empieza a estar en guerra y a Lina le toca vivir toda esta guerra, ¿no? Es una historia que me gusta mucho. Yo de verdad le tengo muchísimo cariño a estos personajes, pero no solo a la protagonista, ¿saben? Le tengo mucho cariño a su papá, a su abuela, a su primo, a su interés romántico. Yo siento que todos los personajes se ganaron un lugarcito en mi corazón, hasta la maldita de Vania. Ella tiene un lugar en mi corazón, pero en ese pedazo de mi corazón que alberga coraje, ¿saben? Es una historia que me gusta mucho. Yo nunca me voy a cansar de recomendarles que lean a Jaime Alfonso Sandoval. De verdad siento que es un autor buenísimo. Y sobre todo, pues, Mundo Umbrío, siento que es su saga insignia y yo creo que tiene el lugar que se merece como, pues, en mi corazón, como la mejor saga que he leído hasta el momento. Pues eso ya sería todo de momento, chicos. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Cuídense mucho. Adiós.